todos, bienvenido a este video. Yo soy Daniel Mateo Mollericón Aliaga y yo formo parte del grupo número 3. Hoy día en este video vamos a tratar un tema muy importante que va a ser, las derivadas. Más en concreto, vamos a hablar de las derivadas, las funciones, propiedades, regla de cadena y las derivadas en orden superior. Empezamos con una pequeña introducción. Las derivadas son una herramienta matemática clave que nos permitirán analizar cómo cambian las funciones en un punto específico. Estas se utilizan en numerosas disciplinas. Voy a nombrar algunas de ellas: la física, la ingeniería, la economía, la biología, la computación y demás. Básicamente, la derivada nos dice cómo cambia una cantidad en relación con otra. Ok, tomemos un pequeño ejemplo. Imagina que conduces un automóvil. La posición cambia con el tiempo y la derivada de la posición es la velocidad. Si queremos saber cómo cambia la velocidad, calculamos otra derivada, es decir, la aceleración. Pasemos con el segundo punto a tocar el día. Propiedades de la derivada. Hablemos de lo siguiente. Antes de aprender a derivar funciones más complejas, es importante conocer las propiedades fundamentales de la derivada. Estas propiedades nos van a ayudar para simplificar cálculos, ya que derivar funciones de manera estructurada, sin ellas, resolver derivadas sería mucho más complicado. Hablemos en concreto, de la primera propiedad, que se llama propiedad de la linealidad. Esta propiedad nos dice que la derivada de la suma o resta de funciones se obtiene derivando cada función por separado. A continuación, este ejemplo, hablemos sobre esto. Explicado en términos simples, si tenemos una constante multiplicando una función, la constante permanece sin cambios en la derivada. Si tenemos suma o resta de funciones, podemos derivar de forma independiente y luego restar o sumar los resultados. Aquí vamos a dar un ejemplo en el cual, nos va a facilitar los cálculos, porque en lugar de resolver toda la expresión de golpe, podemos descomponerla en partes más simples. Ahora hablemos de la regla del producto. Este igual es fundamental, el cual nos dice que cuando tengamos el producto de dos funciones, no podemos derivarlas de forma independiente. En su lugar, aplicamos la siguiente fórmula, que igual va a aparecer en pantalla. Esto significa que la derivada del producto se obtiene derivando la primera función y multiplicándola por la segunda sin derivar. Luego sumamos el producto de la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. A continuación, un pequeño ejemplo. Hablemos sobre un pequeño error que cometen muchos estudiantes a la hora de derivar cada función por separado sin aplicar la regla correctamente. Pasemos con la regla número 3, la regla del cociente. Cuando tenemos una fracción con una función en el numerador y otra en el denominador, usamos la regla del cociente, que es la siguiente. Ahora apliquemos un pequeño ejemplo que vamos a dar aquí en pantalla. Sin esta regla, derivar las funciones fraccionarias sería muchísimo más complicado y obviamente mucho más difícil de estudiar. Eso sería como una de las partes más fundamentales de las reglas que tienen este mismo y nos van a ayudar para resolver ejercicios complejos mucho más adelante cuando toquemos el tema. Pasemos con el tercer punto a tocar: las derivadas en orden superior. Ahora comenzamos con un concepto mucho más avanzado: las derivadas en orden superior. La primera derivada nos dice cómo cambia la función, pero si queremos saber cómo cambia esa tasa de cambio, calculamos la segunda derivada. Entonces, empecemos. Segunda derivada y concavidad. La segunda derivada nos dice si la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Aquí tenemos unas reglas clave para esto. Si la función es mayor a 0, la función es cóncava, es decir, va hacia arriba. Si la función es menor a 0, la función es cóncava hacia abajo. Teniendo esto en cuenta, mostramos un pequeño ejemplo para ambas partes. Si evaluamos esta segunda derivada en diferentes valores de x,
podemos saber si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo en esos puntos. Pasemos con la tercera derivada y más. ¿A qué nos referimos con esto? Si seguimos derivando, podemos obtener la tercera, cuarta, más derivadas. Ejemplo en física. La primera derivada es la posición, es la velocidad. La segunda derivada es la aceleración. Y la tercera derivada es la variación de la aceleración. A continuación, un pequeño ejemplo de la misma. Ok. Hoy con mi persona aprendimos sobre las propiedades claves de la derivada y demás. Ahora les paso a mis compañeros que van a poder explicar la siguiente parte de este video, la regla de las cadenas y las derivadas de orden superior. Más a fondo, evidentemente. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahora continuamos con la regla de la cadena. La regla de la cadena es un concepto central en el cálculo diferencial. Es una técnica que nos permite derivar funciones compuestas, es decir, aquellas que están formadas por otras funciones dentro de ellas. Se aplica cuando tienes una función que depende de otra función y quieres calcular la derivada de la función compuesta respecto a una variable. Se basa en el concepto de cómo cambian las funciones de manera interdependiente. Cuando una función depende de otra, la tasa de cambio de la función compuesta es el producto de las tasas de cambio de cada una de las funciones involucradas. El objetivo principal de la regla de las cadenas es calcular la derivada de una función compuesta, dado que las funciones dentro de una composición dependen de la variable x. La derivada de la función compuesta depende tanto de la derivada de la función exterior como de la derivada de la función interior. Bueno, la regla de la cadena funciona siempre casi cuando hay un paréntesis con una operación por fuera, como ser un exponente, un logaritmo o un seno. En esta regla se deriva lo de adentro y lo de afuera. En el caso de un exponente se baja el exponente y se le resta 1. Cuando se saca la derivada de afuera no se cambia lo de adentro. En este ejemplo podemos ver, por ejemplo, que f de x es igual a 3x al cuadrado menos 5x elevado al cubo. En este caso, primero se deriva lo de afuera, que sería el exponente, donde se baja el 3, se copia la derivada de adentro, pero como exponente ahora se le pone 2 ya que se le está restando a ese 3 un 1. Y se lo multiplica haciendo la derivación de adentro, donde 3x al cuadrado se multiplica, donde al final resultaría 6x menos 5, donde 5x a la x se le estaría restando un 1. Y por último, el 3 que se sacó afuera se estaría multiplicando con la derivación de adentro. La derivación que se queda con el exponente no se calcula, ya que no se puede hacer una operación cuando todavía se tiene el exponente. Así que se baja la derivación con exponente y se multiplica el 3 con la operación de derivación de dentro, que sería igual a 3 por 6, que sería 18x, menos 3 por 5, que llegaría a ser 15. En otro ejemplo más complejo, con un seno, donde podemos ver la derivada de seno sería el coseno, pero como hay una expresión dentro, también derivamos lo de adentro, donde la derivada de seno llegaría a ser x al cuadrado más 2x, que es en realidad el coseno de x elevado al cuadrado más 2x, donde se multiplica por 2x más 2. Con un ejemplo de logaritmo. El siguiente ejemplo nos dará en el siguiente ejemplo se puede ver que vamos a derivar respecto a x el logaritmo natural de x seno de x. Primero nos vamos a basar en la regla de derivadas del logaritmo, en la cual nos dice que la derivada del logaritmo siempre va a ser 1 sobre x, o sea, 1 sobre lo que esté dentro del logaritmo.
En este caso va a ser 1 sobre x seno de x. Dentro de x es una multiplicación. Entonces, a lo siguiente vamos a derivarla, lo cual nos va a dar la derivada de la primera por la segunda, más la derivada de la segunda por la primera. Esto se puede llegar a ordenar de la siguiente manera. Seno de x más x coseno de x. Esto es todo sobre x seno de x. Y con esto se aplica también la regla de la cadena en esta parte de derivada del logaritmo. Y esto es todo en cuanto a